Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Arrancamos el boletín de esta semana con temblores en el sistema financiero global, la caída de dos entidades regionales en Estados Unidos y la precipitada adquisición de Credit Suisse por parte de UBS ante las dudas acerca de su solvencia en Europa han revivido los fantasmas de la crisis financiera global 15 años después de la caída de Lehman Brothers. La situación ahora difiere mucho de la de entonces, ya que no hay riesgo de que se produzca una crisis sistemática al ser casos aislados. Las agresivas subidas de los tipos de interés de los bancos centrales en las principales economías están sometiendo a un estrés elevado al conjunto del sistema bancario. Sin embargo, los problemas de estos bancos se han originado por otros motivos y se han visto agravados por el cambio de tono de la política monetaria. Por ejemplo, Silicon Valley Bank contaba con una elevada exposición al sector tecnológico. Esta situación, sumada a una estrategia de inversión centrada en la adquisición de bonos del Tesoro, que se han depreciado a medida que los tipos subían, y una fallida ampliación de capital, hicieron dudar sobre la solvencia de la entidad y provocaron una estampida bancaria. Pero la crisis de Credit Suisse viene de lejos. El banco suizo encadenaba 2 años consecutivos de pérdidas multimillonarias y problemas internos que le obligaron a realizar una reestructuración de plantilla con más de 9.000 despidos. Sin embargo, el nerviosismo se ha apoderado de los mercados financieros. A un lado y otro del charco, las autoridades están tomando medidas para evitar una crisis sistemática. En el caso estadounidense, se van a respaldar todos los depósitos y en el suizo se ha puesto a disposición del banco una línea de 50.000 millones de francos suizos para reforzar su liquidez. La quiebra de estas entidades se produce en un momento clave para la estrategia de los bancos centrales. Los organismos tienen que decidir si continúan elevando los tipos para seguir la lucha contra la inflación, que se encuentra aún muy lejos de sus objetivos, o bien frenan las subidas de tipos para evitar generar más turbulencias en el sistema financiero. El Banco Central Europeo ha sido el primero en enfrentarse a esta decisión. Su presidenta Christine Lagarde ha cumplido su palabra de subir los tipos de interés en medio punto hasta el 3,5%. Pero en lugar de anunciar sus próximos movimientos, el organismo ha decidido no atarse de manos y ha dejado en el aire su decisión en función de cómo evolucione la situación. El próximo en enfrentarse a la disyuntiva será el presidente de la Fed, Jerome Powell, que antes de la caída de los bancos aseguró que estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para aplacar la inflación. Sin duda, la quiebra de las entidades obliga a la institución a replantearse su estrategia. El consenso apunta a una subida de 1/4 punto o incluso una paralización de las subidas en la reunión que se celebra esta semana. Los datos de inflación que se daban a conocer la semana pasada podrían permitir un respiro en la agresiva subida de tipos. En Estados Unidos los precios han bajado 4 décimas hasta situarse en el 6% en febrero, aunque aún están muy lejos del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Continuamos en Latinoamérica, que afronta grandes retos como región. En su informe macroeconómico anual, el Banco Interamericano de Desarrollo advierte que la economía latinoamericana tendrá un crecimiento muy bajo, de tan solo el 1% en 2023. Si la incertidumbre financiera se prolonga, podría incluso registrar un estancamiento económico. Entre los principales retos que destaca el informe figuran la reducción de la inflación y de la carga de la deuda pública. Este es un paso fundamental para abordar los desafíos de las crecientes demandas sociales, los recursos fiscales limitados y la baja productividad y crecimiento. La tasa media de inflación anual en la región alcanzó el 9,6% en julio de 2022, la cifra más alta desde la crisis financiera global de 2008, por lo que los países deberán mantener o endurecer su política monetaria. En la mayoría de ellos, la inflación ha caído después de ese pico, pero sigue siendo alta en toda la región. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo recomienda políticas fiscales para aumentar la eficiencia del gasto y la recaudación impositiva y administrar la deuda de manera adecuada. Los escenarios que prevé sugieren que la deuda soberana podría crecer a un ritmo acelerado y por ello recomienda que los países aprovechen la financiación a largo plazo que ofrecen los organismos multilaterales de desarrollo para mejorar la estructura de la deuda. En una nota más positiva, el organismo destaca que la banca latinoamericana es sólida y está bien capitalizada, lo que disminuye el riesgo de contagio. El economista jefe de la entidad ha destacado que la región cuenta con bancos mucho mejor capitalizados y mucho más líquidos y las tasas de morosidad son mucho más bajas, por lo que tienen resiliencia para enfrentar este tipo de shocks.
Mientras tanto, en Asia, el Fondo Monetario Internacional ha ratificado el acuerdo Extended Fund Facility para respaldar las políticas y reformas económicas de Sri Lanka. Los objetivos de este programa son restablecer la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda, y también intensificar las reformas estructurales en Sri Lanka. Recordemos que el país entró en una espiral de inestabilidad política y económica en 2022 que llevó a la huida de su presidente y a declarar el default de la deuda de cerca de 95.000 millones de dólares. La ratificación del acuerdo alcanzado ya en septiembre del año pasado estaba supeditada al avance en las negociaciones para reestructurar la deuda con sus acreedores. Parece que en el último mes se han retirado las reticencias que tenía China al acuerdo y el país se ha comprometido a presentar un plan completo de reestructuración en abril, lo que ha permitido la ratificación y la liberación de forma inmediata de 333 millones de dólares. Fijamos ahora la mirada en África, donde el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha visitado Niamey en una muestra de apoyo a la lucha antiterrorista del Sahel, prometiendo ayuda humanitaria por valor de 150 millones de dólares. Níger, al igual que sus vecinos, está asediado por los ataques de grupos yihadistas que han provocado miles de muertos y el desplazamiento de millones de personas. Durante esta crisis de seguridad, y al contrario que Mali o Burkina Faso, el país ha mantenido buenas relaciones con Occidente. Además, en 2021 llevó a cabo elecciones democráticas que dieron como resultado un cambio pacífico de gobierno. La visita de Blinken a Níger es la primera de un secretario de Estado estadounidense al país africano y demuestra el renovado interés del país norteamericano en estrechar los lazos con una región cada vez más disputada por otras potencias internacionales como China o Rusia. Y finalizamos el repaso de actualidad en Francia, donde el gobierno de Emmanuel Macron ha impuesto por decreto la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación hasta los 64 años. La medida ya había recibido el respaldo de la Cámara Alta con 193 votos a favor y 114 en contra, y los partidos políticos se preparaban para su debate en la Asamblea Nacional. Sin embargo, poco antes de que se iniciase la sesión, el presidente francés convocó un Consejo de Ministros de urgencia con el objetivo de activar el artículo 49.3 de la Constitución, que permite la adopción de una ley sin el respaldo del Parlamento. El Ejecutivo necesitaba convencer a los 40 diputados de los republicanos, el partido de derecha moderada, para aprobar la reforma en el Parlamento, pero no lo ha conseguido. Aunque el gobierno ha recurrido en más de una decena de ocasiones a este instrumento legislativo, esta vez puede ser diferente. En primer lugar, por el gran rechazo que suscita la reforma de la edad de jubilación, que ha desatado una oleada de huelgas y protestas que han paralizado el país durante meses. Además, porque al recurrir al artículo 49.3, la oposición puede presentar una moción de censura al gobierno. De hecho, ha presentado 2 mociones que han fracasado. Una de ellas ha sido promovida por la extrema derecha y la otra apoyada por centristas y por la izquierda, que se quedó a tan solo 9 votos de prosperar. De este modo, se considera aprobada la reforma de las pensiones, aunque varios grupos de la oposición han presentado recursos ante el Consejo Constitucional. La polémica aprobación de la reforma por decreto ha agravado todavía más la crisis política y social, con paros y huelgas en diversos sectores, desde el transporte a la energía, pasando por los servicios sanitarios y la recogida de basuras. Macron ha dado un paso decisivo para cumplir una de sus principales promesas de campaña, pero a un elevadísimo coste político. Su popularidad se ha desplomado hasta los niveles de 2019, cuando Francia vivió la crisis de los chalecos amarillos. Y aquí termina nuestro repaso semanal a la actualidad internacional. No olvides que puedes consultar estas y muchas otras noticias en las claves publicadas cada martes en el apartado comunicación de nuestra web www.cesce.com.